Bienvenidos sean todos a una nueva edición de Azure Coffee. Daniel Yesurón es quien les habla. Por favor, díganme si me están escuchando correctamente. Desde la zona de preguntas y respuestas, ahí pueden inclusive enviar un chat. Les agradezco. Mientras tanto, les comento que vamos a esperar un minuto más a que termine de ingresar quien necesite y comenzaremos con nuestra sesión de hoy para hablar un poco sobre Disaster Recovery en Azure. Bien, perfecto. Arranquemos entonces, ya que hoy tenemos que terminar un poquito más temprano, 12:30, es decir, tenemos aproximadamente unos 20 minutos para hablar de recuperación de desastres, por lo cual quiero comentarles básicamente qué es lo que deben saber sobre la solución y cómo cotizarla en la calculadora de Azure pública, que ya muchos de ustedes deben saber dónde encontrarla. Quienes no sepan, pueden inclusive buscarla en cualquiera de sus buscadores favoritos, Azure Calculator o calculadora de precios de Azure, y la encontrarán. Bien, cabe destacar primero que quienes nos estén viendo también por el canal de YouTube o cualquier pregunta que surja pueden hacerlo a nuestra dirección de correo directamente. También pueden encontrarme por Skype con el nombre de Yesurón. Si me buscan también me van a poder adquirir. Y también se encuentra Mariela Giussiani desde el punto de vista de marketing para poder ayudarnos con las consultas que pertenezcan a ese tipo de sesiones, ¿sí? Bien, hablemos. Bien, y recuerden que también pueden enviar todas sus preguntas acá en el chat. Vamos a perdón, tratar de contestarlas lo antes posible. De otra forma, si no, lo podemos ver también por correo. Entonces hablemos un poco de recuperación de desastres. Ya muchos de ustedes estuvieron viendo las sesiones anteriores donde hablamos de backup, hablamos de contingencia, hablamos de esta regla 3-2-1, de las 3 copias en 2 lugares distintos y al menos una de estas copias en una región distinta, o por lo menos en algún lugar distinto a donde tenemos nuestra infraestructura física. Y ahora surge este nuevo concepto de recuperación de desastres. ¿Cuál es la diferencia o para qué sirve la recuperación de desastres? Si tuviera que decirlo bien en criollo, bastante sencillo, simplemente por a fines de este webinar, sino después podemos hablar un poco más técnico, el backup permite la recuperación de datos, ¿sí? Es decir, que cuando ustedes hacen un backup a una máquina o hacen un backup a un servidor, lo que están guardando y después lo que pueden recuperar son datos, son archivos, son carpetas, imágenes, música, video, lo que deseen. Hoy por hoy hay backups un poco más completos que permiten recuperar la máquina completa. ¿Qué es lo que agrega la recuperación de desastres? La recuperación de desastres pueden verlo como si fuera un backup con esteroides. Es una pequeña forma de acordarse. ¿Por qué? Porque la recuperación de desastres no le importa realmente qué datos hay dentro, sino que recupera la máquina completa, el estado completo de esa máquina, es decir, el servidor como se encontraba hasta el punto donde se hizo la última replicación, ¿sí? ¿Y cuál es quizá el segundo punto de lo que también destaca la recuperación de desastres? Es que si ustedes vieron ya la sesión pasada de backup, yo les comenté que el backup en Azure se puede hacer hasta 3 veces al día. ¿Sí? Y dependiendo de dónde hagamos ese backup, también es la cantidad de veces que lo podemos hacer. En Azure podemos hacer backup una vez al día. La diferencia es que con recuperación de desastres, lo que se llama la replicación, es decir, básicamente esa replicación continua, ese backup continuo que hace este sistema, lo pueden hacer cada 5 minutos, lo pueden hacer cada 30 segundos, es decir que la cantidad de veces que Azure está revisando que la máquina esté consistente es mucho, mucho más rápida que desde el punto de vista de un backup. Entonces, simplemente repitiendo esos dos puntos para que sepan cuál es la diferencia. Una de las diferencias es que el backup recupera datos, la recuperación de desastres recupera la máquina completa o el servidor completo. Y por otro lado, la recuperación de desastres lo hace con tiempos muy, muy bajos, es decir, va replicando cada 5 minutos, cada 30 segundos. Hay algunos casos donde se hace de forma continua, ya ni siquiera se necesita esperar tiempo, pero son
casos en particular, ¿sí? Entonces, ¿qué casos de uso pueden utilizar con la herramienta que vamos a ver hoy, o por lo menos la cotización que vamos a ver hoy? Pueden utilizar el ASR, que es el Azure Site Recovery, así se llama en Azure el servicio. Pueden usarlo como recuperación de desastres, es decir, que hacen básicamente la replicación de distintos servidores y los pueden básicamente recuperar o los pueden, en este caso, levantar en Azure. Ya les voy a mostrar para que entiendan cuál es ese concepto. Por otro lado, como estamos haciendo una replicación de una máquina completa, bien, o de un servidor completo, o de una máquina virtual completa, la podemos migrar, bien, porque imagínense que si ustedes tienen un servidor local, ¿sí? Y le hacen una recuperación, lo tienen con una recuperación de desastres, esa recuperación de desastres lo está copiando de forma completa a la nube. Entonces, básicamente, si ustedes después lo recuperan en la nube, es como si lo hubieran migrado porque están recuperando el servidor en su estado completo. Entonces también puede servirles para una estrategia o para un offering de migración. Es decir, bueno, yo te migro de lo local a la nube utilizando el Azure Site Replication de Microsoft Azure, ¿sí? Y tercero, por ahí decirlo, el tercer offering que se puede armar con esto es armar escenarios de dev test. Es decir, si yo ya estoy replicando una máquina completa en la nube, yo podría utilizar esa maquinita en la nube para hacer todas las pruebas que desee. Si veo que funciona perfecto, entonces claramente debería funcionar también en lo local. Entonces estos tres escenarios se pueden trabajar tranquilamente con la misma cotización, dado que el sistema les permite hacer esto sin ningún problema, ¿sí? Ahora bien, simplemente para no irme muy técnico, hay varias formas de armar infraestructuras de recuperación de desastres. La que vamos a estar viendo hoy, o la que yo les voy a estar mostrando cómo cotizar, va a ser el número 3. Básicamente, si yo tengo en mi infraestructura local un hipervisor, una Hyper-V, bueno, quiero llevarme ciertas maquinitas virtuales que tenga yo de forma local, me las quiero llevar a la nube, ¿sí? Pero sepan que Site Replication de Azure, bien, el servicio, también permite hacerlo con VMware, permite hacerlo con servidores físicos, bien, entonces es bastante grande todos los escenarios que se pueden trabajar. El que yo voy a estar mostrando simplemente va a ser el punto 3. ¿Por qué? Porque entre nosotros es el más fácil de implementar. O sea que para armar un offering fácil de Azure Site Recovery, recomiendo hacerlo con, por ahí decir, clientes que ya tengan máquinas virtuales corriendo en Hyper-V. Simplemente por una cuestión de facilidad. No implica que sea imposible hacerlo con otros, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que deben tener en cuenta? Hay una calculadora online que permite hacer la planeación, la planificación, en realidad, de lo que vendría a ser el Site Recovery. ¿Por qué? Porque recuerden que ya no estamos subiendo datos, estamos subiendo una máquina completa a la nube. Entonces necesitamos tener bien el tema de los requerimientos de cuánto ancho de banda tengo, cuánto tiempo va a tardar en hacer la replicación, y todas estas cosas las pueden hacer con esta calculadora, que la pueden bajar de forma gratuita. Después pueden revisar en el video nuevamente para ver, pero si no, lo buscan en cualquier buscador como Azure Site Recovery Planner. Básicamente es una página de TechNet que les permite bajar esta calculadora, y aquí dentro de la calculadora, esto después lo podemos ver en otra sesión, les pide, bueno, de dónde a dónde quieren hacer la replicación, cuántas máquinas, cuánto pesa el disco de cada máquina, y eso les va a tirar básicamente un resultado que es cuánto ancho de banda necesitarían ustedes, qué conexión necesitarían para subir esa cantidad de datos en X cantidad de horas. Entonces, si sale un escenario donde tienen que hacer toda la replicación en menos de un fin de semana, bueno, con la calculadora van a poder sacar cuánto ancho de banda necesitan ustedes para poder hacer eso en 48 horas. ¿Sí? Entonces, de esta manera se ahorra mucho esta problemática de saber, bueno, ¿me alcanza mi conectividad para poder tener un escenario de Site Recovery o necesito mejorar y subir a un plan más potente con mi proveedor de servicio? Entonces, esta calculadora les va a servir mucho para eso. Pero pasemos a hacer directamente el escenario de Azure, que es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que hacemos? Primero entramos en la calculadora, esto ya lo conocemos bien. Lo que necesitamos es irnos a la parte de storage, o en este caso almacenamiento. Y aquí debajo pueden ver que antes estuvimos utilizando backup, hoy vamos a utilizar Site Recovery. Entonces lo vamos a agregar en la calculadora. Entonces, como cualquier elemento de Azure, lo primero que me pregunta es la región en la que quiero que esté. Dependiendo de la región también puede variar el precio. Yo lo voy a hacer en el este de Estados Unidos, simplemente por una cuestión
de precio. Y fíjense que acá me pide, me da dos valores para cambiar. Uno que es recuperación en sitio de los clientes y otro que es recuperación en Azure. ¿Qué implica cada uno de estos? Implica que si yo elijo recuperación en Azure, esto yo estoy haciendo una recuperación de desastres de una máquina local hacia la nube. Bien, eso quiere decir que yo la voy a poder replicar y la voy a poder levantar en Azure. Si yo elijo una recuperación en sitio de clientes, esto sería, por ejemplo, que yo tenga un servidor local y quiera recuperarlo hacia otro data center local o, en este caso, hacia otro servidor que yo tenga en mi propia infraestructura. Entonces pueden ver que la recuperación en Azure es un poco más cara porque se está recuperando en infraestructura de Microsoft. En cambio, en este caso, la recuperación en sitio de clientes es más barato porque lo que cobra aquí es simplemente el orquestador de Site Recovery, no cobra la infraestructura de Azure. ¿Sí? Entonces, nuestro caso, y generalmente la mayor cantidad de los casos que se dan, es con esto de abajo. Entonces, como pueden ver, es bastante sencillo. Replicar una máquina virtual, replicar un servidor físico completo, ¿cuánto me sale por mes? Me sale $25, en lo que dice acá la calculadora de Azure, ¿sí? Recuerden que acá, si están trabajando con Azure CSP, ustedes como canales con nosotros tienen un descuento y bueno, todas esas cuestiones comerciales las pueden ver en otra sesión. Pero simplemente para que sepan que cada instancia, es decir, cada servidor o cada máquina virtual, tenerla replicada en la nube, esto es lo que me va a cobrar por mes, bien, para mantener esa replicación. Es decir, que cada 5 minutos, cada 15 minutos o lo que yo le ponga, esté replicando los cambios. Entonces acá tenemos algo interesante. Bueno, ya sé cuánto me sale tener Site Recovery, pero lo que me comentaste antes es que, ok, si yo estoy haciendo una recuperación, lo único que estoy haciendo es, en este caso, estoy copiando los datos a la nube. Es decir, esto es lo único que está haciendo este agente, este orquestador. ¿Qué sucede cuando la máquina que está de forma local se rompe? Bien, bueno, entonces ahí es donde se da el escenario de recuperación de desastres, que es lo que queremos hacer. Entonces, hagamos el caso de ejemplo. Supongamos que yo tengo, y acá simplemente vamos a, esto me olvidé de hacerlo previo a la sesión, pero voy a levantar para poder hacer algunas marquitas en la pantalla. Voy a hacer el siguiente caso, que es lo que yo tengo corriendo ahora en un laboratorio en, ahí está, que yo tengo corriendo en un laboratorio local en mi casa. Yo tengo actualmente un servidor local en mi casa que tiene que es un servidor que tiene un Hyper-V, es decir, tiene un hipervisor, y dentro de ese hipervisor Hyper-V tiene corriendo un Windows Server 2016, ¿sí? Entonces, yo lo que hice básicamente es instalé la recuperación de desastres en ese servidor local, y Azure me permitió ver todo lo que tenía ese servidor local dentro y ahí yo configurar qué es lo que quiero realmente recuperar en la nube. Entonces, si esto yo me voy a mi panel, básicamente lo que tengo hoy aquí es que tengo la misma bóveda de seguridad que se utiliza para hacer backups y le dije, bueno, configúrate para replicar esa maquinita virtual que tengo yo en mi servidor local. Entonces, acá lo que me está mostrando es que, bueno, tengo un elemento que se está replicando. Perfecto. Podría tener X servidores, los que yo desee. Recuerden que por cada uno de estos, bien, básicamente me está cobrando unos $25 al mes. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esa máquina que yo tengo de forma local se rompe? Lo que me permite hacer este sistema es decir lo siguiente. Bueno, se rompió la máquina, entonces vengo yo directamente acá a los elementos replicados, reviso acá que el Windows Server, está en estado crítico, quiere decir que muy probablemente se haya roto el servidor o le haya pasado algo, se cortó la luz, hubo una inundación, cualquier cosa, pero fíjense que el estado es que este servidor está protegido, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Puedo agarrar esta maquinita virtual y básicamente hacer lo que se llama una conmutación. Esta conmutación, o en inglés failover, lo que permite hacer es levantar esta máquina que estaba siendo protegida, levantarla como si fuera una máquina virtual en Azure. Entonces yo podría hacer eso y directamente ya decir, bueno, mientras la máquina local no se encuentra disponible, yo puedo básicamente levantar esa máquina que estaba siendo protegida por el Site Recovery, bien, y fíjense que la última actualización que se hizo fue ayer casi a las 11:30 de la noche. Entonces yo le puedo decir, bueno, a ver, levántame la maquinita virtual en Azure, en la red virtual que yo le dé. Le dije, bueno, ahora lo voy a probar en una de testeo.
pero simplemente para revisar que esta máquina la pueda seguir utilizando toda la gente que la necesita. Entonces, mientras yo recupero la máquina de forma local, levanto con Site Recovery una copia exacta de esa máquina en la nube. Entonces, lo que está haciendo aquí Azure está generando la máquina, bien, que estaba siendo protegida por el Site Recovery. Entonces, ¿cómo veo esto yo en la calculadora? Porque recuerden que Azure me paga por lo que yo consumo. Mientras está todo ok, yo tengo las máquinas protegidas. O sea que mientras esté todo funcionando perfectamente, voy a estar pagando solamente $25 por mes. En el momento que la máquina se rompe y yo entro en Azure y hago una conmutación por error o un failover, y ya Azure me está generando una máquina. Entonces, yo tengo que de alguna forma cotizar cuánto me va a consumir esa máquina. Entonces, ¿qué es lo que hago? Como pueden ver en otros webinars que estuvimos trabajando, lo que debería hacer es cotizar una máquina virtual. Entonces, en el momento que Azure me genera la máquina virtual, con lo que sacó de la recuperación de desastres, bueno, yo puedo ir calculando cuánto me va a costar por hora esa maquinita. Entonces yo sé que es un Windows Server 2016, la máquina que yo tengo de forma local es una maquinita pequeñita, es de un núcleo con 2 GB de RAM, entonces es muy probable que Azure me genere esta máquina, bien, es decir, un núcleo de 2 GB de RAM, y aquí yo puedo ver, cotizando, cuánto me va a salir por hora tener esta máquina prendida. Entonces, la maquinita me va a salir aproximadamente por hora unos 7 centavos de dólar. Pero recuerden que toda máquina virtual no solamente está correspondida por lo que aparece en la instancia, sino también necesito agregar elementos como, por ejemplo, el almacenamiento, el ancho de banda y la dirección IP que va a estar consumiendo. Entonces, todo esto lo estoy haciendo por hora, porque se supone que yo utilizo la recuperación de desastres para poder sostener mi negocio mientras recupero de forma local el resto. Entonces, si estoy cotizando ancho de banda para este caso, fíjense que siempre el ancho de banda, los primeros 5 gigas mensuales son gratuitos, y si esto, supongamos que tardo 1 o 2 horas en recuperar mi máquina local, es muy probable que nunca me pase de los 5 gigas, pero simplemente como para poner un número, vamos a ponerle 10 gigas que esté consumiendo, es menos de $1. Y la dirección IP que va a consumir esta maquinita me está diciendo que va a ser aproximadamente unos $3 al mes. O sea que como estos son 744 horas, debería ser 2.98 dividido en 744 y me va a dar cuánto me va a costar una IP por hora, que para fines simplemente demostrativos es prácticamente un centavo de dólar. Entonces lo que podemos ver es que a nivel de cotización, hacer una recuperación de desastres para una máquina virtual de este tamaño me va a salir $25 tenerla replicada mes a mes, y cuando prenda, es decir, cuando haga un failover, por hora la máquina me va a cobrar 7 centavos, de almacenamiento me va a salir 2 centavos, de ancho de banda si consumiera 10 gigas me va a salir 44 centavos, y dirección IP aproximadamente sería un centavo de dólar por hora. ¿Sí? Entonces, en este caso, eh, ¿qué es lo que me está consumiendo? Me está consumiendo menos de $26 al mes. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer? Es, bueno, cuando vayan a armar un offering, decir, bueno, tener una máquina con recuperación de desastres, arranca a partir de los $25 por máquina. Y después, en la segunda instancia, donde se haya que hacer la recuperación, ustedes pueden cotizar cada una de esas máquinas, cuánto le va a salir por hora mientras se esté levantando en Azure y esté, en este caso, armándose. Entonces, como pueden ver acá, yo había dado el OK para la conmutación. Vamos a ver cómo está esto. A todo esto, cuando se configura la recuperación de desastres, se le dice a dónde quiere que se arme la máquina y demás. Pueden ver que aquí ya la maquinita se encuentra. Esta es exactamente la misma máquina que yo tengo en mi infraestructura local. Y como pueden ver, ya la maquinita está prendida. Lo que hay que hacer es simplemente asignarle la dirección IP que necesitaría para que se conecte y asignarle un grupo de firewall para que pueda también conectarse sin ningún problema. Y de esa forma yo le puedo pasar estas credenciales a los usuarios y que se conecten a la nube mientras yo recupero básicamente mi infraestructura local. Entonces la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué pasa cuando ya recuperé mi infraestructura local? Los usuarios estuvieron haciendo cambios en esta máquina y yo necesito volver todo
hacia atrás. Entonces, ¿qué es lo que tiene el sistema de recuperación de desastres? Tiene algo interesante, que si yo vuelvo a la maquinita, en realidad no a la máquina, vamos a volver a, vamos a hacerlo así. Si yo vuelvo ahora a los elementos replicados, pueden ver que en este caso el estado me dice, bueno, se está haciendo una conmutación, por lo cual yo lo que puedo hacer es lo que se llama una replicación inversa. Esto implica que yo puedo básicamente decirle a Azure que descargue todo lo que esa máquina, todos los cambios que hizo esa máquina, que los descargue y los sincronice contra el servidor físico. Entonces, de esa manera puedo traerme todo de vuelta a mi servidor físico y seguir trabajando como si nada hubiera pasado. Entonces, todas estas cuestiones que yo les estoy mostrando dependen de un plan de recuperación de desastres. Y eso es muy, muy importante a la hora de armar este tipo de cotizaciones. Porque cuando uno arma una cotización, le dice, bueno, todo arranca de los $25. Y dependiendo de las máquinas que vayas a estar recuperando, esto es lo que te va a salir por hora. Ahora, ¿qué es lo que viene de la mano? Viene de la mano, bueno, si vos tenés un plan de recuperación en el cual querés probar todo esto al menos 2 o 3 veces al año, yo te puedo ayudar a cotizar cuánto te va a salir, bien, cada una de esas pruebas. Entonces, como les dije recién, si recupero yo todos mis datos hacia mi servidor local, ¿qué es lo que me falta tener en cuenta? El ancho de banda que va a costar traerse todos esos datos de nuevo a la nube. Perdón, a mi sistema local. Entonces, de esta manera también uno con la calculadora de esta Excel que les mostré al principio, puede ir detectando cuánto de ancho de banda va a necesitar para hacer la descarga. Entonces, simplemente van variando los valores, teniendo en cuenta cuánto es lo que se cambió y cuánto es lo que se quiere recuperar. Entonces, si puede parecer, fui demasiado rápido ahora, puede que les parezca un embrollo. De todas formas, no se preocupen porque, en este caso, para que me entiendan mejor de todo lo que les comenté ahora, bueno, no lo tengo aquí a mano, pero se los voy a estar pasando para que lo puedan descargar también. Eh, todo este caso que yo les estuve comentando lo tengo ya escrito en un Word, básicamente escribí como un caso de ejemplo, para que sepan cómo lo pueden ir validando. Entonces, de esa manera pueden ir aprovechando para armar distintos tipos de bundles y cuando les surja la situación, van a poder ver que es bastante sencillo diseñarlo y también, obviamente, nos tienen a nosotros para que podamos ayudarles a validar. Bien, veamos algunas preguntas. Consulta, ¿el precio no varía dependiendo del tamaño de la VM? No, la verdad que en este caso lo que te va a variar va a ser simplemente la cantidad de máquinas, ¿bien? Y cuánto pese cada una, porque lo que hace el Site Recovery, si bien te dice, bueno, te voy a cobrar $25 por mes, cuando se está haciendo la replicación, lo que está guardando Azure en la nube es el peso de la máquina, es decir, cuánto pesa la máquina en ese momento. Entonces, yo, por ejemplo, en mi caso, la maquinita que yo tengo local pesa 50 gigas. O sea que en el momento que yo la conecto contra el Site Recovery, obviamente la máquina virtual no está generada porque no se rompió aún, pero se está replicando hacia la nube. O sea que estos 50 gigas sí los estoy utilizando en Azure. Entonces, yo les dije, todo, como les dije recién, y repito nuevamente, toda recuperación de desastres, todo escenario de recuperación de desastres arranca por lo que sale recuperar cada instancia. Una vez que se genera una vez que se inicia ese plan de recuperación y se suben las máquinas, bien, es decir, se empiezan a replicar, lo que se cobra es cuánto pesa la máquina. Bien, entonces en este caso para esta maquinita estaría gastando un $26,20 por mes, simplemente para tenerla replicada. ¿Sí? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Donde tiende a cambiar el precio y cuando se hace la recuperación y ya Azure genera las máquinas. Entonces, ahí es donde tienen que entrar ustedes acá y decir, bueno, a ver, por la máquina que vos tenés local, y sería básicamente una estimación de X dólares por el tamaño, la cantidad de cores y el almacenamiento de cada uno de ellos. A ver, otra pregunta. ¿Se podría instalar el agente de Site Recovery en un servidor que esté, por ejemplo, en AWS y ponerlo a replicar en Azure?
Es una buena pregunta, la verdad que no lo he probado, sería un lindo caso para probarlo. Eh, lo dejo picando ahí simplemente para testearlo en algún momento que tenga libre, pero es una buena pregunta. Por ahora, lo que tiene Azure, por ejemplo, es la posibilidad ahora en beta de hacer lo que se llama replicaciones. Fíjense que cuando uno va a habilitar la replicación, le pregunta, bueno, ¿quieres replicar de forma local o quieres replicar algo que ya tenga en Azure? ¿Sí? Entonces, esto que me estás preguntando en AWS sería básicamente el paralelo a esto que ya Azure permite hacer. O sea que simplemente habría que probarlo. Quizá se puede, quizá no, la verdad que no lo he visto, no lo he tocado aún. Para quienes se hayan perdido el inicio de la charla, todo esto está siendo grabado y va a ser subido a nuestra web de webinars, ¿sí? También va a estar en nuestro canal de YouTube de Licencias Online, así que allí pueden buscar también este video. Luego de hacer el failover, ¿la máquina virtual que está en Azure se sigue facturando? Creo que aquí marco, es decir, claro, no es el failover, es el failback. Bien, failover es cuando vas de lo local a la nube, ¿sí? Es decir, se rompe lo local y querés ir a la nube, haces un failover. Cuando ya recuperaste lo local y querés volver, es decir, a sacar todo lo que tenías en Azure, se llama failback. Cuando haces un failback, las máquinas se apagan y se borran, ¿sí? O sea que una vez que hiciste un failback, es decir, recuperas todo de forma local, todo lo que tenías en Azure desaparece y lo que se te sigue cobrando únicamente es estos $25 y lo que pesa la máquina que se sigue replicando simplemente porque vuelve a su estadio inicial de replicación. ¿Cuál es el ancho de banda mínimo que debe tener el cliente para usar este servicio? La verdad que no hay un ancho de banda mínimo, simplemente se recomienda que se haga el cálculo porque mientras menos ancho de banda tenga el cliente, más va a tardar en hacerse la replicación, que es decir, cuánto tarda en subirse la máquina a la nube. Obviamente para eso sirve el Excel este que yo les comentaba, donde uno puede poner básicamente cuánto pesan las máquinas, cuál es la cantidad de las máquinas que se va a querer hacer el failover cuando eso suceda, y este Excel les va a tirar cuál es el estimado de ancho de banda que se recomienda tener. O sea que ustedes básicamente a un cliente le deberían decir, bueno, a ver, veamos cuánto necesitarías para al menos subir tu máquina más pequeñita. Y ahí la calculadora les va a decir, bueno, necesitas 1 mega, 10 megas, 15 megas, y eso se los va a armar diciéndoles cuántas horas necesitarían tenerlo. ¿Sí? No es tan complicado. Cualquier cosa también me pueden avisar y les ayudo a correrlo. ¿Se puede recuperar la máquina de Azure para poder restaurar la máquina física? Esta pregunta no la entendí, perdón. Ahora vamos a leerla de nuevo. ¿Se puede restaurar? Bueno, sí, imagino que sí, eso se llama failback, recuperas todo lo que tenías en Azure, lo recuperas hacia lo físico. En la recuperación inversa, ¿esta se hace incremental o descarga toda la máquina? Se hace de forma incremental. Vos podés pedirle que te descargue toda la máquina si querés, pero si no, simplemente Azure detecta cuáles fueron los cambios y te baja ese delta del incremento que se hizo. ¿Cómo serían los valores en el caso de la replicación de on-premise a on-premise? En el caso de on-premise a on-premise, simplemente lo que se estaría cobrando sería la recuperación en sitio de cliente, es decir, estos $16. Bien, porque el ancho de banda no simplemente lo haces, no, perdón, serían estos $16 y el ancho de banda que utilizaría Azure para mover, en este caso, de un lado a otro. Bien, pero eso tenemos que revisarlo dependiendo del caso en particular, porque si hay algo que no recuerdo ahora, lo tengo en la punta de la lengua, pero no lo recuerdo, es si cuando se hace la recuperación de un cliente, de un sitio local a otro sitio local, utiliza de alguna manera lo que viene a ser el ancho de banda de Azure. Me parece que no, por lo tanto creo que solamente $16 por instancia, pero lo dejo simplemente en duda para que lo revisemos y también lo podamos buscar. ¿Con servidores en Linux lo puedo usar? Sí, sin ningún problema. Es más, lo estuve probando con algunos servidores Ubuntu también que los tenía virtualizados dentro de mi Hyper-V y esto Azure Site Recovery también los detecta y te lo permite subir. Lo que no está todavía disponible es servidor en Linux como tal, es decir, no puedes conectar el ASR a un server que esté corriendo Linux, ¿sí? Sí puedes traerte un Linux como máquina virtual.
Los Excel que comentabas están disponibles para descargar libremente o hay que solicitarlos. Están disponibles libremente, esto lo pueden buscar dentro de la URL que puse aquí, o simplemente lo buscan como Azure Site Recovery Planner y eso le va a salir el resultado. En caso de interrupción en el servicio de Internet del cliente, la replicación reinicia en el último punto o vuelve a empezar nuevamente. Reinicia en el último punto, ¿bien? Se hace un rehashing de básicamente qué es lo que se había subido y vuelve a hacer la recomprobación solo y eso les va mostrando cómo va subiendo las replicaciones, ¿sí? Hoy justamente no tengo mucho tiempo para mostrarles técnicamente cómo está corriendo, pero si quieren eso me envían un correo y lo podemos charlar para verlo un poquito más a fondo. Bien, para hacer el failback es necesario hacerlo sin usuarios operando o se puede hacer en caliente. Se recomienda hacerlo sin usuarios operando, bien, porque claramente el failback tiene que mapear contra el último estado de la máquina y si tenés usuarios haciendo cambios es muy probablemente que cada vez que tenga que volver a revalidar te dé quizá algún problema en el sentido de esa validación, por decir la palabra varias veces. Pero se recomienda que no estén los usuarios operando. Bien. ¿Qué pasa en el servicio SQL? ¿Se aplica el mismo escenario? Sí, en este caso estarías replicando la base de datos de forma completa. Recuérdense que Site Recovery recupera máquinas completas. Si querés tener algo más granular, recomiendo utilizar el servidor de Azure Backup. Ahí sí es donde podés granularizar la recuperación de una base de datos. ¿Sí? Bien, esas son las preguntas que tenemos hasta ahora y ese es todo el tiempo también que tenemos hoy para estar compartiendo. Mis recomendaciones hacia ustedes es lo siguiente. Quienes todavía no están en lo que es el programa de Azure Evolution, pueden enviarme un mail, saben ya dónde buscarlo, lo hemos estado diciendo en básicamente todos los webinars. Una vez que se registren en Azure Evolution, tranquilamente nos pueden pedir como uno de los beneficios un Azure Pass, que es un Azure Pass de $100 durante 30 días, en el cual pueden hacer todas estas pruebas y muchas más, además de todo lo que ya venimos mostrando. Entonces, es muy interesante que sepan que tienen esos recursos disponibles, nos tienen a nosotros para ayudarlos y que lo pueden ir probando con los clientes. ¿Qué es lo que vamos a estar acercándolos dentro de los próximos días y probablemente quizá la semana que viene? Es, en este caso, un bundle o por lo menos un offering prediseñado de recuperación de desastres para que puedan ustedes ya directamente tomarlo como base y trasladarlo hacia un cliente final. De cualquier forma, como pueden ver, es muy variable porque depende del contexto del cliente, pero el objetivo de estas sesiones es que sepan simplemente que para hacer una recuperación de desastres en la calculadora, buscan Site Recovery, ponen la cantidad de instancias, en el storage agregan cuánto pesa la máquina o las máquinas en total que se estarían haciendo y eso es lo que pesaría, eso es lo que pagarían por mes. En el momento que se rompe de forma local y hay que hacer una recuperación, entonces el failover, que es subir toda la nube y generar la máquina, les va a consumir la dirección IP de la máquina, el ancho de banda de la máquina y, bueno, el tamaño de la máquina en sí. Entonces, cada una de esas cosas corresponde a un plan de recuperación de Disaster Recovery y ahí es donde viene mucho esta venta consultiva, pero como pueden ver, una máquina con pocos recursos o por lo menos de forma por hora, básicamente, son escenarios que son muy baratos y la verdad que pueden arrancar tranquilamente con escenarios de $50 para arriba, ¿sí? Entonces, todo esto y mucho más lo pueden comentar, lo pueden ver con nosotros, nos pueden enviar lo que ya tienen armado para que les ayudemos a validarlo o simplemente diseñarlo para algún cliente que tengan y cualquier pregunta o consulta a disposición con ustedes, ¿sí? Así que les doy las gracias, nos vemos la semana que viene, vamos a estar hablando de bases de datos si no me equivoco y quienes estén viendo este video por YouTube sepan que pueden dejar también comentarios allí que estaremos respondiéndoles. Nuevamente muchas gracias y espero que les haya gustado. Hasta luego.